Luego de que el presidente Gustavo Petro estuviera liderando el Consejo de Seguridad junto a las fuerzas militares en Tibú el pasado 17 de enero para tratar esta terrible situación humanitaria del panorama de orden público que vive el Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, frontera con Venezuela, pues el mandatario declaró esta tarde la conmoción de Estado. Desde hace unos días la población de este municipio del Norte de Santander vive un terror de quedar atrapada en estos enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional y una guerrilla que dice estar en diálogos de paz, y también las disidencias de FARC, donde el presidente Gustavo Petro, en medio de lo que llama la paz total, pues también les ha dado a ellos una especie de beligerancia. Hoy, esta tarde, el presidente Gustavo Petro dijo, habla de los otros, pero se refiere a sí mismo. Han perdido la inteligencia. La revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del Poder Judicial su apoyo. Para tratar de entender qué es esto de la conmoción interior, qué es esto del estado de emergencia, a esta hora establecemos contacto con el doctor Fabio Kumar, uno de los reconocidos abogados en Colombia y de Bogotá, prestigioso, por cierto, con un reconocido bufete de abogados. Bienvenido aquí a Redma Noticias. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias por la invitación y por esas palabras. Doctor Fabio, en primer lugar, cuando dice el presidente Gustavo Petro se declara el estado de conmoción interior, que eso está sustentado bajo el artículo 213 de nuestra Constitución, ¿qué significa la conmoción interior? Bueno, realmente la Constitución del 91 prevé unos estados de excepcionalidad. Quiere ello decir que el presidente tiene la obligación de gobernar para los estados de normalidad, es decir, para la cotidianidad. Pero la Constitución reconoce que hay unos momentos particulares en que la normalidad se rompe, en que es imposible ejercer el cargo de presidente, es imposible administrar, es imposible gobernar con las herramientas que habitualmente se cuentan, y prevé unos estados de excepción, unos estados de excepcionalidad cuando quiera que suceden una serie de cosas que la misma Constitución prevé. Esto ha sucedido en otros gobiernos, por ejemplo, en el gobierno de Duque con la pandemia, obviamente. Nadie nunca pensó que fuera a llegar una pandemia. Se tiene entonces un estado para un evento tal. En el gobierno del presidente Uribe con DMG, entonces también se tiene un estado de excepcionalidad, es decir, las normas habituales, normales, no alcanzan para el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que echar mano de la excepcionalidad, decretar el estado que se requiera, puede ser por temas ecológicos, temas económicos, de orden público, y aplica unas normas excepcionales, con lo cual el presidente de la República ya no expedirá decretos, como habitualmente lo hace, sino expedirá normas que tienen la misma fuerza que la ley, es decir, como si fuera el Congreso de la República. Cuando hace referencia al estado de emergencia económica, ¿ahí de qué específicamente se está hablando de manera constitucional? Es otro de los estados de excepcionalidad. Hay unos, por ejemplo, para el orden público, hay unos para temas ecológicos, por ejemplo, hay unos temas para salud, como sucedió en la pandemia. Dios no quiera, por ejemplo, un terremoto, tenemos unos estados de excepcionalidad para ellos. Y uno de ellos es el económico. Cuando quiera que se han roto, se han quebrado las normas habituales del orden económico, el presidente echa mano de estas normas excepcionalísimas y se convierte en un legislador, se convierte como si el presidente fuera el Congreso de la República, ensancha sus facultades, se vuelve mucho más poderoso de lo habitual. Por siempre, no, está limitado en el tiempo, hay un límite temporal y hay un límite material, no lo puede hacer para cualquier evento, tienen que ser eventos excepcionalísimos. El presidente de la República hace unos meses, ya varios meses, decretó uno de estos estados para atender las emergencias de La Guajira y la Corte Constitucional le declaró inexequible esos eventos. No es poco frecuente, sucede con mucha frecuencia que la Corte Constitucional declare inconstitucional este tipo de actos. Doctor, dice el artículo 213 que dentro de los 3 días siguientes de la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. Es decir, el presidente le pasará inmediatamente un informe motivado, las razones
que determinaron la declaración. ¿Eso quiere decir que toca convocar a una reunión urgente al Congreso para analizar esta situación? El Congreso puede en estos eventos reunirse por derecho propio para hacer un control, una especie de control para que el presidente rinda cuentas al Congreso sobre este asunto en particular. Sumado a ello, el presidente debe enviar el acto mediante el cual se decreta la excepcionalidad a la Corte Constitucional, que hará un control tanto del decreto que decreta, válgame la redundancia, la excepcionalidad, como de los posteriores decretos que van ejecutando, van desarrollando los estados de excepcionalidad. Entonces, esto no es ni mucho menos que el presidente se convierta en un rey y que todo lo pueda hacer y que no tenga límites. No, por el contrario, tiene límites muy marcados, temporales, materiales, y empieza a funcionar todo el sistema de pesos y contrapesos propio de un Estado de Derecho como es el colombiano en estos casos. El presidente de la República, entonces, con la firma de todo su gabinete ministerial, pues podrá declarar este estado, ya lo hizo, de conmoción interior en toda la República o parte de ella. En este momento solamente estaríamos enfocados en la situación de orden público, donde más de 14.000 personas han resultado desplazadas durante los últimos días. Se calcula que podrían ser más de 80 muertos. Es decir, en este momento solamente sería en esa zona específica de Colombia. Claro, por ejemplo, no tiene ningún sentido que este estado de excepcionalidad cubriera, por ejemplo, San Andrés o el Amazonas. Allí no está pasando nada de lo que nosotros estamos viendo que está pasando en el norte de Santander, en la frontera con Cúcuta. Entonces, claro, los estados de excepcionalidad son para unos lugares puntuales o para todo el territorio. Con la pandemia era para todo el territorio. Temas económicos, un terremoto, pues va a ser en la zona puntual del terremoto, como pasó por ejemplo en Armenia. Acordémonos de Armenia ya hace muchísimos años, pues no tenía sentido que Cundinamarca fuera afectado por estados de excepción, y entonces se circunscribe, se limita territorialmente donde quiera que hay que atender la necesidad. Ahora bien, hablemos de las limitantes. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más, según el artículo 213, como lo venimos analizando con usted, doctor Fabio. Pero, ¿cuáles son esas limitantes que tiene el gobierno, el presidente Gustavo Petro? La primera limitante es de orden material. Esto no es para cualquier evento, esto ni siquiera es para eventos difíciles de manejar, porque se supone que el presidente de la República tiene de suyo todas las facultades, todos los instrumentos legales, todos los decretos. Es el comandante de las fuerzas militares, es el comandante de la policía, tiene ministerios, tiene superintendencias, en fin, tiene un arsenal jurídico para manejar eventos que requieran de la atención. Entonces, el primer límite es el material. Esto no es para cualquier evento, es para eventos que rompen la normalidad, que rompen la habitualidad, por eso se llaman estados de excepción. Es cuando quiera que suceden eventos excepcionalísimos. En segundo lugar, tiene un control temporal, tiene un límite temporal. Esto no es indefinidamente, no es como sucedía antes de la Carta del 91, recordemos, antes de la Carta del 91 vivimos en estado de sitio. No, esto tiene un límite temporal. Se prorroga por el tiempo que se va a prorrogar y la Constitución trae unos límites de tiempo. No es indefinido. Y finalmente, tiene un control por parte de otra autoridad, en este caso la Corte Constitucional. No es que el presidente decida levantarse una mañana y decir yo declaro esto porque me parece. No, tiene una obligación de enviar el decreto que declara la excepcionalidad y los decretos que con posterioridad a ellos se van ejecutando para que sea la Corte Constitucional que determine si era necesario o no romper la habitualidad y emitir este tipo de decretos. Así pues que el presidente está muy controlado. Dice el presidente Gustavo Petro en el mensaje que envió a través de la red social X que el copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica en las regiones bajo violencia. A su modo de ver y entendiendo cómo operan también los análisis de la jurisprudencia, ¿se declarará inexequible en este momento o si se le permitirá al presidente Gustavo Petro que continúe con esta conmoción interior y el estado de emergencia? Yo creo que en este caso está bien declarada este tipo de eventualidades. Yo pienso que el presidente está haciendo lo correcto. Tener de un momento a otro 15 o 12 o 16 mil desplazados que tienen que ser albergados en ciudades
que no están preparadas para ello, pues probablemente requieran de facultades extraordinarias. Vamos a ver qué dice la Corte. Por supuesto, esto no es solamente competencia del presidente de la República, es principalmente competencia del presidente de la República, pero aquí hay alcaldías, hay gobernaciones, hay instituciones del orden nacional, por ejemplo, la Unidad para la Gestión del Riesgo pueden actuar otra serie de instituciones, los ministerios, el Ministerio de la Igualdad. Así pues que vamos a ver todo el funcionamiento del Estado, el Estado como un aparato en función de atender a los ciudadanos que están siendo desplazados por un tema que no es de sorprendernos. Lo que está pasando en este momento en Norte de Santander se sabía que iba a pasar tarde que temprano. La Defensoría ya lo había anunciado. Ya, claro, había hecho varias alertas desde hace meses, situación de lo que venía sucediendo en esa zona. Ahora, por cierto, y en un tema mucho más político en esta discusión que hay en el país, y es que le están sacando algunos mensajes del año 2021, del 5 de mayo, del presidente Gustavo Petro, cuando hacía referencia en su momento al gobierno del presidente Iván Duque, y planteaba Gustavo Petro: el gobierno en su deriva dictatorial se apresta a declarar la conmoción interior, mi rechazo total a ese camino. Entonces ahí ya venía planteando de que supuestamente Colombia ya entraba a transitar en la busca de la dictadura. ¿Qué decirle entonces a las personas que en este momento de oposición creen que esto es un mal paso para la democracia colombiana? Se equivocan. El presidente tiene todo el derecho a hacer lo que está haciendo y los demás poderes tienen el deber y el derecho de vigilar que el presidente lo esté haciendo de manera correcta. Donde hay controles, donde está la Corte Constitucional, la misma prensa, el mismo Congreso de la República que se reúne para revisar este tipo de actuaciones, estamos muy lejos de una dictadura. Quien dice eso desconoce el funcionamiento del Estado. Otra cosa es que la Corte Constitucional lo declare inexequible. Bueno, esas son las reglas del juego. Le ha pasado a Petro, por ejemplo, con el La Guajira, y le puede volver a pasar, pero también le ha pasado a otros presidentes. Esto no es un caso excepcional. Ahora bien, también quisiera preguntarle cuándo se tendría que llegar a esta medida de la revisión de la Corte Constitucional, en tiempos, cómo eso funciona. Inmediatamente, es decir, mañana a las 8 de la mañana, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República debe enviar a la Corte Constitucional el decreto que declara este tipo de situaciones. Si no lo hiciera, la misma Corte puede de oficio solicitarlo y pedirlo, y ya tomará el trámite que naturalmente tome al interior de la Corte, que podrán ser unas semanas, un par de meses a lo sumo. Pues le agradecemos al doctor Fabio Umar por sus aclaraciones y explicaciones de lo que significa esta declaratoria por parte del presidente Gustavo Petro junto a todo su gabinete para enfrentar esta crítica situación humanitaria y económica en la que están sumergidos nuestros hermanos colombianos en esa zona del norte de Santander, Catatumbo, allí en zonas de inmediación de Cúcuta, también Ocaña, Tibú, donde más de 14.000 personas están desplazadas a estado. Doctor Fabio, gracias por estar aquí en Red Más Noticias. Un abrazo, una feliz tarde para todos ustedes. Feliz noche y mucha suerte allá en Norte de Santander.